Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos con la doctora María Laura Paparato y la idea hoy es hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para todos ustedes, de consultas que habitualmente tenemos en la clínica y que son más para ella que para mí. Y bueno, como siempre decimos, aprovechen a la doctora, ¿sí? Para llegar a una consulta con ella, hay que tener idealmente análisis de sangre hechos para que la doctora pueda formular una dieta acorde a la salud de cada animal, que las dietas son personalizadas, que no se puede hacer una dieta para 5 perros, sino que tiene que ser individual. Y no sé si quieres agregar algo más. No, Importante el peso del sí, animal. y que sepan más o menos si probaron algún tipo de alimentación casera, que come, que le gusta, como para hacer un poquito más fácil Más fácil ir ida el, y el vuelta. día de la consulta, ¿no? Exacto, y después Sí. que a posterior se deben hacer controles justamente por si baja mucho de peso o no baja de peso o lo que sea, y que les quede el contacto de la doctora para tener una comunicación fluida. Eso con respecto a la consulta con la doctora, para que se animen a hacer casero, que hoy está muy de moda, pero hay que hacerlo bien. Y bueno, mis preguntas me las anoté, son básicamente las que me suelen hacer en una consulta clínica, y vamos a empezar por la primera. Dice, Dale. ¿la alimentación a base de alimentos balanceados es la mejor opción y más completa hoy en día? Bueno, en realidad depende del paciente. Hay pacientes que no aceptan otro tipo de alimentación, no les gusta, sobre todo los gatos, entonces, bueno, tendrá que ser esa su dieta. Siempre si uno puede agregar a nivel obviamente balanceada y dentro de ese balanceo que uno hace y esos cálculos también agregamos en el caso de que el animal por ahí no pueda comer otra cosa o coma pocos ingredientes porque no le gusten, porque no los ha probado o porque a veces los tutores no están en todo el día, entonces yo a veces no podemos armar una dieta totalmente casera cuando el tutor está 12 horas fuera de casa. Ahora hay un montón de comederos nuevos, eso es buenísimo porque podemos tener eso y eso se puede poner con timer, entonces de esa manera podemos, pero bueno, no siempre se puede. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Va a ser la que el animal le guste, la acepte y que el tutor la pueda seguir haciendo a lo largo del tiempo, porque una dieta que no se puede hacer por muy difícil o porque no lo aceptan, no sirve a nadie. Entonces, dependerá mucho de cada individuo. Y en cuanto a los alimentos balanceados, si es la mejor opción, dependerá también de la calidad de ese Por alimento, supuesto, que hay de dentro muchas de eso variedades. tenemos un montón de variedad en calidad. No siempre la más cara es la mejor, así que lo mejor es preguntar y asesorarse, me parece que es lo mejor. Sí, hay Perfecto. algunas que son un poco más naturales en su composición que otras, entonces, Bien, y una acotación que podemos hacer es que traten de comprar siempre la bolsa sí. cerrada, porque abierto, a ver, hay pet shop que la abren y tienen eh, el buen detalle de cerrarse en el momento en una bolsa cerrada como al vacío, pero igualmente corremos riesgos de contaminación, entonces traten de comprar la bolsa cerrada. Y también teniendo en cuenta lo que come por mes el animal. O sea, si yo tengo un animalito de 2 kilos, no compren una de 15 kilos, porque es muy probable que eso se pueda contaminar también por el tiempo de abierto. Sí, otra cosa también de comprar mejor el paquete, porque los paquetes están hechos para durar el tiempo que dice. Si uno lo pasa a una bolsa de arranque, esas bolsas de nylon, no tiene toda esa protección que tiene la bolsa donde viene el alimento. Entonces, eso que compramos de a 2 kilos y por ahí lo tenemos 20 días, pierde un montón, no solo de nutrientes, sino con la posibilidad de que se enrancien o haya algún problema. Claro, sobre todo Entonces, por la luz que por le la luz llega y y la porque, humedad y demás. exacto, Exacto, esas bolsas eso es están bueno. hechas a propósito y tienen filtros para evitar esos Es problemas. bueno. Bueno, después la otra pregunta que me suelen hacer es, ¿los nutrientes que veo en internet se pueden adaptar a cualquier animal? No, depende del animal, depende si tiene una patología o no. No todo es para todos, como hablamos. La mejor dieta es la que el animal le haga bien, la acepte y el tutor la pueda hacer. Por más que veamos que es maravillosa,
no todos pueden. O sea, el doctor Google en esto no No va. serviría, chicos. ¿Los gatos pueden recibir el mismo alimento balanceado que los perros? No. El gato no es un perro chico, ¿sí? Exacto. El gato, es otra especie totalmente distinta, tiene otros requerimientos, así que no, de ninguna manera. De hecho, en un momento de la historia no había alimentos balanceados para gatos, solo existían los de perro, y ahí se empezaron a ver enfermedades en los gatos como la cardiopatía dilatada por la falta de un ingrediente que es la taurina. Exacto. Entonces, la realidad es que no, los gatos no pueden comer el alimento de perro y no hay que dejárselos hacer, no hay que dejarlos. ¿Y el perro puede comer el del gato? Tampoco, por ¿Por lo qué? mismo. Un poco porque el del gato tiene mayor cantidad de grasa, porque está hecho para este propósito, tiene mayor cantidad de proteínas, es totalmente diferente. Y además no es la misma especie, son dos especies totalmente distintas, con lo cual cada uno con su alimento y además en, en la etapa de la vida, si no es lo mismo un cachorro, un adulto o un animal senior, sea gato o perro, ¿sí? Los alimentos que vienen diferenciados de esa manera nos ayudan a tener en el cachorro mayor proporción de calcio fósforo, depende del tamaño también, porque no es lo mismo un cachorro chiquitito que un cachorro gigante, entonces ahí también juegan lo que es la energía, las proteínas, está todo balanceado justamente. Estamos hablando de los que son de buena calidad, ¿verdad? O sea, Exacto. hablando siempre de un alimento de buena calidad, están hechos para esas etapas de la vida. Después tenemos el adulto y después tenemos el senior que también tiene sus momentos en que tenemos que tratar de que no tengan tanto sodio, de que las proteínas estén, pero que no sean un montón, porque son otras etapas de la vida. Entonces, cada alimento tiene que tener su etapa de la vida y hay que tratar de ir cambiándolo a medida que va creciendo nuestra mascota. Perfecto, o sea que si el gato no puede recibir la de perros y en ese caso no tenemos que dejárselo al alcance tampoco. La otra pregunta que siempre me suelen hacer es si la alimentación cruda o el barf, como se le llama, es mejor que la alimentación cocinada. No, la realidad que no es mejor. Lo que logramos a nivel de mejoras es igual o inclusive con eso podríamos igualarlos. Lo que sí tiene la casera en ventaja de las crudas es que estamos matando tanto parásitos, bacterias, virus, ¿sí? Estos últimos años tuvimos gripe aviar, Auyeski, que es una enfermedad que no se conoce, la gripe aviar uno por ahí la escuchó, pero la Auyeski no, y está. Y lo único que lo mata es el calor. Entonces, por más que refrigeremos, por más que hagamos y bajemos cantidad de bacterias y el perro esté súper resistente y pueda, estas dos enfermedades no. Con lo cual, la seguridad ante todo, ¿sí? Y además se están viendo que animales que están comiendo estas crudas también algunos han tenido, porque se empezó a dar también lo que antes se daba el bofe, se volvió a dar y están apareciendo casos de tuberculosis, que es otra enfermedad que prácticamente no la teníamos tan a la mano y se están volviendo a ver, así que no. Y además se sabe que cuando el animal ya está conviviendo con una familia, ya en 2 semanas comparten microbiota. Sí, hoy Totalmente. se habla de familias multiespecies, porque nosotros tradicionalmente le decimos nuestros hijos, pero no son nuestros hijos, es otra especie. Por eso hablamos de familia multiespecie. Y en 2 semanas compartimos microbiota y el tema es que ya se encontró también que esos animales en su materia fecal tienen bacterias Exacto. resistentes a los Antibióticos. Sí. antibióticos. Y justamente hay todo un sistema, más que nada en Europa, de control y uso racional de antibióticos. Entonces, por eso también nos está recomendando el BARF. Igualmente es un tema muy polémico y en todo caso tendrán que hablarlo con su veterinario de cabecera, que es lo que les recomiendan. Acá nosotras tenemos este concepto. Sí. No, no, que además tenemos la misma, llegamos a lo mismo con una dieta más segura. Entonces, no se justifica correr el riesgo, pero bueno, eso va en cada uno y lo que hable con su vete, por supuesto. Bien, después la otra pregunta que me suelen hacer es si la alimentación casera ayuda a juntar más sarro en los dientes. En realidad, lo que tiene es que la masticación, al ser todo más blando, que podemos tener estrategias, podemos utilizar, por ejemplo, zanahoria cruda, bastoncitos, manzanas y demás, pero no tiene tanto almidón.
como el balanceado. Así que esa es medio verdad mentira, porque la verdad es que muchas veces hemos visto millones de animales comiendo solo balanceado y que están llenos De sarro de sarro igual. igual que con la comida casera. Y también el agua, es importante ver el agua que toman, porque hay lugares donde el agua es muy pesada, tiene muchos minerales y es mucho más fácil que junten sarro que un animal que vive en otra parte donde el agua no tiene tantos Claro, minerales. porque lo que dice ella es cierto, el sarro es una combinación de minerales que vienen de la comida, del agua, bacterias y restos de comida. Entonces, justamente por ahí no es tan importante qué es lo que comen, sino el efecto de la abrasión de un cepillo o el cuidado que podamos tener sobre esa boca, tanto en perros como en gatos, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Bueno, la otra pregunta, y esto también hay que tener cuidado porque hay mucha mala información en internet dando vuelta. En los animales que están considerados con insuficiencia renal, ¿deben bajarse las proteínas? No, solo eso se utiliza en los casos terminales y depende si es gato o perro. Los últimos estudios en los gatos hasta casi que no. Así que eso se maneja bien nutricionalmente, obviamente acompañado con el nefrólogo. Esto es un equipo, nadie trabaja solo, es el clínico y los especialistas según las enfermedades que tengan. En mi caso, muchas veces no solo trabajo con el clínico, sino también con el nefrólogo, en este caso renal, y pautamos qué vamos a hacer y hablamos. Pero no es de primera instancia no se bajan las proteínas, solo se lo realiza en los casos más terminales y si es necesario, no lo Y se siempre. busca tal vez más calidad, ¿no es cierto? Seguro. ¿En qué Calidad proteína? de proteína que coma, que sea de alto valor biológico, se llama, que son las que mejor van a ser, ¿sí? Y Que estaría bueno aportan. que nos expliques la diferencia entre perro y gato, porque los dos son carnívoros, pero hay una Sí, diferencia. el perro es un carnívoro facultativo, es decir, puede sobrevivir no teniendo tanta cantidad de carnes en su dieta, puede comer cereales, almidones y demás, y puede sobrevivir bien. El gato es un carnívoro estricto, con lo cual no puede estar sin proteínas. De hecho, por eso, como hablamos antes de la taurina, es un aminoácido que es esencial para el gato porque justamente no lo produce su cuerpo porque lo consume fisiológicamente, o sea, si él tuviera que agarrar una presa, lo consume directamente de sus presas. Exacto, Entonces el cuerpo no gasta energía fabricando algo que lo va a consumir. exacto. Por eso es un carnívoro estricto y por eso digo que el gato no es un perro chiquito y que cada uno tiene sus requerimientos y sus aminoácidos esenciales que hay que cubrirlos. Muy bien. Después, la otra pregunta es, ¿en los obesos se debe bajar la cantidad? O sea, mucha gente me dice, bueno, lo mato de hambre, le bajo la cantidad a una sola ración por día y ahí lo logro hacer bajar de peso normalmente. Normalmente no bajan, la realidad es Bien, esa. Comiendo balanceado, por ejemplo, y bajando la ración, la realidad es lo que yo veo a diario es que no bajan. Y están todos frustrados. El perro porque tiene hambre, el dueño porque hace de todo y te jura y perjura que pesa exclusivamente y no baja. Y además, otra cosa que se está viendo es que las etiquetados del balanceado, donde dicen un rango de gramos para dar, por ahí no tanto en los de obesidad o light, pero los comunes siempre tienen más de la cantidad que requeriría ese perro. Entonces siempre tienden a que sea obeso, si uno se guía por eso, quizás guiarse por el límite inferior y no por el superior. Empezar siempre por el de abajo y no por el de arriba. bien. Y a eso se va a ir ajustando según el animal, como ven, como lo ve el clínico. Pero pasa que no bajan igual, entonces, bueno, ahí sí hablamos normalmente de una mixta o mejor aún de una Una casera, casera y acompañada por obviamente de un supuesto, gasto calórico, porque si seguro. no, si el animal va a quedar sedentario y eso restringe aún más en la dieta la caloría y bueno, también es que el animal si pasa hambre empiezan con conductas estereotipadas Por supuesto. y bueno, es todo otro problema etológico Claro, después. sí, sí. Eh, una de las últimas preguntas es, comiendo casero, ¿puede pasar que tomen menos agua? Sí, totalmente. Calculen que un balanceado tiene un 10% en promedio, un 10% de agua. Por eso duran tanto, son muy secos.
Las comidas caseras, a la cocción que las hacemos, tienen un 50-60% de agua y normalmente las calentamos con un chorrito de agua caliente, con lo cual tenemos un poco más. Entonces, obtienen el agua ya cuando están comiendo. Con lo cual, muchas veces, y es una de las cosas, de las primeras cosas que el tutor se da cuenta, que no va a tomar agua. De todas maneras, yo siempre digo, déjenle su bebedero, porque algún día quizás tenga ganas y quiera tomar, sobre todo los días de calor, pero no, prácticamente ni van a tomar agua. O sea que Pero es algo normal que puedan ver totalmente. con una dieta formulada casera. Después la otra pregunta es, ¿todos los animales pueden recibir comida casera? Como poder sí hay que ver si les gusta, como hablamos antes, y si Bien, el tutor lo puede hacer, porque esto es algo, digamos, tenemos que ver la dinámica familiar, porque entonces podrá consumir, sí, mientras la quiera comer y mientras se la puedan preparar adecuadamente y se la puedan dar en el momento adecuado y con los suplementos adecuados. Si eso no se puede cumplir, bueno, no será una totalmente casera. Podremos hablar y charlar de una mixta, se evaluará. exacto. Aparte, obviamente todo cambio de alimentación tiene que ser siempre muy gradual. O sea, por más que nosotros querramos cambiarlo a una casera, la doctora les va a enseñar cómo hacerlo, pues tiene que ser todo gradual, ya que tiene que adaptarse la microbiota del animal, etcétera. ¿Es necesario el agregado de sal a la comida para el gusto en De los ninguna animales? manera, no agregamos nada de sal. En algunos pacientes que son por ahí un poco más exquisitos y que quizás en algún momento no quieran aceptar algún ingrediente y queremos seguir, podemos agregar algún, algún saborizante, llámese alguna planta obviamente aromática, el orégano, el tomillo, entonces de esa manera le damos un saborcito quizás. En algunos podemos usar levadura nutricional, no en todos, pero en algunos la podemos utilizar, que tiene como un gustito así como a queso, entonces les gusta. Ujú. Entonces sí, lo agregamos si es estrictamente necesario. Si no, no, y no se agrega sal y ellos no tienen problema. En realidad la sal es una costumbre, es algo nuestro y ellos no tienen problema. Hay un mito que ahora se me ocurre que también me suelen decir, el tema de, como son carnívoros, mucha gente hace, por ejemplo, la cocción de la carne de vaca, de cerdo, de Sí, pollo, o sea, hay versión a la plancha, al sí, horno, hervido, pero la mayoría lo hace hervido. ¿Cuál sí. sería la mejor considerando que son carnívoros? La mejor es a la plancha o a la sartén y no se cocina totalmente en un animal sano, ¿sí? Hablando de un animal que es joven y sano, no se cocina, se hace hasta un punto, no se cocina totalmente como la comeríamos nosotros quizás. Sí se pauta el punto cuál es, ni menos, por supuesto, pero sí, esa sería la mejor opción para mantener los nutrientes, ¿sí? Porque todas las otras lo que es el horno va a mucha temperatura, lo que es hervido queda todo en el agua, entonces, y además es mucho tiempo Y cocinando. puede ser que les caiga más Sí, es más pesado. pesada Bien, también. perfecto. Sí. Después, otra pregunta que me suelen hacer ¿es cierto que se aburren de comer todos los días lo mismo? No, en realidad es más uno que es el que se aburre, porque de hecho hay un montón que comen, por ejemplo, el balanceado tiene el mismo gusto y comen 17 años y no. La comida casera tiene una variabilidad, uno por ahí si ve esto, que en realidad es más del tutor que del perro, pero algunos por ahí se cansan de estar, entonces le cambiamos quizás o quieren algo de lo nuevo, entonces por ahí, bueno, le cambiamos un vegetal y arrancan otra vez, pero no es tanto que Que se se aburren. aburren, sino es... Bien. Eh, ¿Es bueno que se vuelvan a comer el vómito de comida nuevamente? O sea, que el animal vomita, tiene el acto de vomitar y se lo vuelve a comer. ¿Es Sí, bueno? ¿Lo tengo que dejar? ¿Lo puedo sí, dejar? sí, es un asco para nosotros verlo, pero la realidad es que si es un animal sano y que porque comió de golpe, lo vomitó así como lo comió y se lo vuelve a comer, no pasa nada. Lo único que tiene esa comida es saliva y jugo gástrico que le está ayudando a digerir. Entonces que se lo vuelva a comer, está perfecto, está haciendo una digestión, está ayudando a esa digestión. Exacto. Por supuesto que si esto es todos los días, cada vez que come, cada vez, bueno, hay que ver el por qué, ¿no? No es solo eso. Pero si una vez cada tanto, o una vez lo hace, no hay que salir corriendo a limpiarlo, no pasa nada, porque el animal lo está haciendo para también la digestión, o porque fue de golpe y se comió todo el plato, que bueno, nosotros siempre tenemos algunas técnicas que damos para que eso no pase, porque como normalmente les gusta mucho más que el alimento balanceado, comen mucho más voraz. Entonces tratamos de dar algunas
pautas para que esto no pase, para que no se termine en plato en 2 segundos y puedan caer al estómago, le pueda caer un poquito mejor. Exacto. Después el tema de los snacks saludables, porque se pueden comprar, y veo que compran las orejitas, estas orejitas blancas o los palitos de colores, o bueno, estamos viendo también que compran mucho vísceras disecadas, con o sin la aprobación del SENASA, Bueno, o sea, ese es el directamente tema. lo compran en el pet shop. También hablamos el otro día con una familia que compran como unos bocados congelados de dudosa procedencia también en el pet shop. ¿Vos qué opinás de estos snacks saludables que cada vez se ven más? Si son realmente saludables, si son realmente aconsejables. Bueno, para hablar de snacks saludables tenemos que dejar de un lado lo que es orejas y palitos y demás, porque son procesados, las orejas están blanqueadas, con lo cual de eso no es muy saludable. Hablando de lo otro, que son los deshidratados, siempre y cuando estén avalados por SENASA, está todo bien. Cuando no están avalados por SENASA, no, porque no sabemos lo mismo. Procedencia, no sabemos cómo fueron hechos. Y Entonces, también la cantidad, por supuesto. porque Bueno, hace poco me pasó de un animalito que estaba con dieta renal y la señora lo hacía como un gusto de darle todos los días el alimento este deshidratado, que son vísceras. claro. Y con las vísceras Exacto. tenemos ¿qué problema? No, el problema es que tienen mayor cantidad de fósforo, entonces con un problema renal no está bueno. Además, al estar deshidratado está mucho más concentrado, con lo cual para ese perro o gato Fíjense no. que es como una bolsita que me dicen que trae pulmón y esas cositas que he escuchado. Fíjense, porque no todo lo que se vende es favorable al animal, ¿sí? Y la última que te iba a preguntar es, ¿qué beneficios tiene el cuidar la microbiota? Porque hoy en día se habla mucho de este eje intestino-cerebro y que debemos apelar a cuidar la microbiota del animal. Fundamental para todo, no solo para la parte intestinal, o sea, tenemos microbiota en la boca, en la parte respiratoria, en la parte urogenital, o sea, la microbiota es importante en todo, entonces cuidarlas nos va a ayudar a todo, a la parte digestiva, a la parte respiratoria, hasta se ha visto que a la parte cognitiva y a los problemas de conducta, con lo cual es súper importante cuidarla. Para eso las dietas tienen que estar hechas y formuladas para tal fin, porque si uno, ejemplo, le da solo carne y algún vegetal, eso hace que cambie la microbiota. Entonces nos vamos para una cantidad mayor de bacterias en el intestino que no sería lo indicado y entonces ahí empezamos a tener. Quizás aparece algún problema gastrointestinal, como no, pero ya estamos cambiando la microbiota. Y Entonces, aparte todo puede cambiar la microbiota, desde un tratamiento antibiótico, un tratamiento gástrico, o sea, por ejemplo, un omeprazol, o sea, cualquier tratamiento puede alterar esa microbiota. Y hoy justamente con este hecho que justo comentábamos antes, del uso racional de los antibióticos, se apela a que esta microbiota nos cuide y nos ayude a solucionar problemas sin la necesidad de requerir al antibiótico. exacto. Y por ejemplo, hoy en día en el mercado están los pro y los prebióticos. De eso, ¿qué te parece Depende, yo lo que los uso es depende del paciente, depende de lo que tenga. A veces uso solo en principio prebióticos si está muy, muy mal quizás al principio para no sobrecargarlo. Eh, Aclaremos que prebiótico es darle el alimento a las bacterias buenas del intestino. En el intestino tenemos bacterias buenas, bacterias malas, hay obviamente también hongos, hay parásitos, hay virus. Pero más que nada para que se lleven algo general, tratamos de darle el alimento a las bacterias buenas. Entonces el prebiótico hace eso, damos alimento para que crezcan esas y no crezcan las malas. El probiótico es propiamente estos bichitos que tenemos, entonces se los estamos directamente dando los bichitos. Pero a veces cuando el animal está o está justo tomando un antibiótico, no serviría dar un probiótico porque justamente lo vamos a matar con el mismo antibiótico. Entonces, esperar a que pase el antibiótico y ahí sí quizás empezamos con un prebiótico, pero después sí agregamos el probiótico. Ahora también hay algunos suplementos que vienen incluidos las dos cosas, entonces en algunos podemos utilizar esos, dependerá un poquito. ¿Y conviene darlos a largo plazo, corto plazo? Depende del paciente. Hay pacientes que se pueden dar 14, 21 días, suspender, por ahí retomar, depende de la gravedad. Algunos se da más largo. Siempre cada tanto a mí me gusta hacer como un descanso. Ok. Y si mejora, quizás no volver, porque ya lo
lo puede mantener bien su intestino, por ejemplo, y no tener que Bien. estar siempre. Y además recordemos que no es lo mismo la microbiota humana que el animal, entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí un probiótico usado en humanos que es la enterogermina, ya se sabe que para los animales no va porque tienen otro tipo de bacterias. Por suerte ya hay probióticos para animales, con lo cual tratamos de usar justamente para cada especie lo que necesite. Entonces utilizamos los que son más específicos Aparte, hoy en día no hay excusas porque hay en polvo, hay en pasta, hay en pastilla, hay de todo tipo. O sea, no hay excusa para decir, no, mi animal no toma remedios, porque realmente esto es un suplemento, no es horario dependiente y además hay variedad de presentaciones. Sí, y no suelen tener gusto, con lo cual no hay problema. No hay mucho problema. No. Y por último, la que se me ocurre que siempre me preguntan, ¿es normal que el perro se quiera comer la caca del gato? Sí, porque tiene otro olor, porque come otra cosa. Entonces lo hacen, sí. Eso no implica que esté bien. Que esté bien, claro. También hay que ver si hay un tema de comportamiento, por supuesto. Pero bueno, sí, lo suelen hacer. Es normal, sí. Pero no deberíamos dejar porque claro. pueden tener parásitos, sobre todo estos gatos que son outdoor y que salen y que pueden traer de todito y ahí el perro contagiarse. No hay que dejarlos, pero es algo natural, es de la misma naturaleza del perro. Sí. Ellos lo ven como un bocadito de chocolate y que claramente no lo es. Y última pregunta, a ver qué opinas de este tema, porque es una pregunta muy frecuente que ustedes siempre me la hacen. Con respecto a los sacos anales, esto de la impactación reiterada, ¿hay alguna correlación con la alimentación? Yo no he visto estudios todavía, pero sí vi que mejoran. Mejoran con la alimentación. Perfecto. Sí, bueno, pero no tengo estudios que lo avalen, pero, o sea, no hay estudios que yo haya visto que lo hayan avalado, pero sí que mejoran. Porque todavía no se sabe bien el por qué hay animales que se abscedan y otros no. Por ahí puede ser la base ancha de la cola. Sí, además la conformación de las razas. Hay razas que son más predispuestas a... Pero bueno, en un momento se habló de si había algún componente de la dieta que predisponía o no. No, todavía no. No, lo que sí por ahí sí, la materia fecal es un poquito más consistente a nivel de la alimentación casera, que quizás haga menos cantidad y haga un poquito más consistente, eso ayude que cuando va a defecar apriete mejor los sacos y no quede tanto residuo. Bueno. Quizás venga por ahí, pero bueno, no hay estudios todavía que yo haya encontrado por lo menos. Y otra cosa que quería aportarles que también he aprendido en este último tiempo, que hay que fijarse que el gato particularmente defeque todos los días, porque la acumulación de materia fecal puede promover el crecimiento de unas bacterias que generan urea o aumentan la urea. Entonces, es importante que nos fijemos que el gatito defeque también, sobre todo en los gatos senior, porque puede ser que no vayan a la bandeja por ahí por dolor o por ahí porque justamente no toman agua como corresponde, ¿no es cierto? Sí, o a nivel cognitivo quizás están más grandes y a nivel cognitivo hasta que se acuerdan que tienen que ir o bueno. Sí. Exacto. Sí. Así que bueno, recuerden que las dietas son adaptadas para cada animal, para cada situación de salud, que pueden tomar un turno con la doctora viene los lunes a la tarde, los sábados a la mañana y que el turno puede ser por WhatsApp o presencial. Así que espero que les haya gustado, muchas gracias doctora. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Nos vemos.